Hey, ¿qué tal, amantes de la naturaleza? Estamos acá de nuevo grabando. Para este video tenemos algo muy interesante y vamos a hablar sobre el único oso que hay en Sudamérica. Entonces, ¿cuál será este oso? ¿Lo conoces? Es el oso de anteojos. El oso de anteojos de la especie Tremartus ornatus. Este oso es el único oso que habita acá en Sudamérica. O sea, es nuestro único oso. Para Norteamérica y otras partes del mundo sí encontramos osos, el oso grizzly, el oso pardo, el oso polar, entre otros. Pero el único que tenemos acá es el oso de anteojos. Así que sé que muchos no lo conocen, sé que muchos no conocen sus características, su hábitat, su tamaño, sus costumbres, qué come, su distribución. Así que vamos a ver un review sobre el oso de anteojos. Acompáñame. El oso de anteojos o Tremartus ornatus, también llamado oso suramericano, es de la familia de los úrsidos. Esta familia es la familia de los osos, del oso polar, del oso grizzly, entre otros osos. Este oso pertenece a esa familia y es del género Tremartus. El oso de anteojos es el único oso autóctono de Sudamérica. Este oso en su morfología posee un tamaño de 1,30 m hasta 1,90 m, un peso de 80 kilogramos hasta 140 kilogramos. De hecho, es un oso de tamaño mediano en comparación con sus familiares de la familia de los úrsidos. Tiene garras no retráctiles, es decir, que no pueden hundirse hacia adentro como los felinos. Tiene una característica muy especial en sus patas y es que posee unos pelos que son pelos interdigitales que le ayudan a trepar los árboles. La distribución de este oso de anteojos viene desde el oeste de Venezuela hasta el norte de Argentina, recorriendo todos los países de Sudamérica. Este oso es bastante especial, ya que al ser el único oso en Sudamérica, ha tenido una divergencia respecto a sus familiares, los osos del norte. De hace 12 millones de años se estima aproximadamente que divergió este oso al género Tremartus y acá a la especie Tremartus ornatus, el cual, según Mondolfi en el 83, mencionó que este oso es particularmente especial porque posee 52 cromosomas y el resto de los osos de la familia Ursidae posee 72 cromosomas, y los cromosomas del oso Tremartus ornatus es variable en número y forma, es decir, son 52 cromosomas de solo 2 brazos, a diferencia de sus familiares que tienen 72 cromosomas de forma completa. Para el hábitat del oso tenemos que este habita en los bosques húmedos andinos preferiblemente. Sin embargo, se han reportado avistamientos desde 850 metros sobre el nivel del mar, 450 metros sobre el nivel del mar, hasta 4750 metros sobre el nivel del mar. Así que este oso realmente tiene un rango altitudinal bastante alto. La alimentación del Tremartus ornatus es omnívoro, preferentemente herbívoro, alimentándose de bromelias, de frutos, de raíces, de hojas. Ya pasando un poco más a la carnivoría, puede comer algunos vacunos, peces, entre otros. Sin embargo, se considera que es el oso más herbívoro entre los osos. Entre las costumbres que puede tener el Tremartus ornatus es que son de hábitats solitarios y diurnos. Ellos, a lo largo de su camino por Sudamérica, han creado senderos. Estos senderos para desplazarse de zonas muy alejadas entre sí. Estos senderos, como anécdota, tenemos que fueron utilizados por los indígenas de antaño para desplazarse. La sabiduría ancestral les decía que estos caminos que ya estaban trazados eran los más cortos para ir de un lugar a otro entre las montañas. También tenemos que este oso Tremartus ornatus suele comunicarse intraespecíficamente por medio de marcas en los árboles con sus poderosas garras y por medio de feromonas o olores. En algún momento tuve la oportunidad grandiosa de hacer un curso de oso de anteojos y fuimos a una reserva a buscar señales del oso de anteojos. En esta fotografía estoy yo
junto a un árbol que posee las garras del oso de anteojos. Ellos marcan sus territorios para comunicarse con la misma especie, avisándoles que ese es el camino. Ya que poseen una excelente habilidad para trepar los árboles, ellos descansan encima de las copas de los árboles o en sus ramas más altas. Al ser plantígrados, esto es decir que tienen la planta de los pies planos, son capaces de erguir cuando están en estado de amenaza, midiendo casi 1,90 para hacerse visiblemente más grandes ante posibles amenazas. Las hembras, su tiempo de gestación es de aproximadamente 9 meses o 215 días. Puede tener hasta 2 ocesnos. En cuanto a las funciones ecológicas, tenemos que es un excelente dispersor de semilla, depredador y polinizador. La UICN o la Unión Internacional para la Conservación lo ha puesto en categoría de vulnerable. En el 2004 se estimaba aproximadamente 18.000 ejemplares. Para este tiempo, el 2018-2019, quedan casi menos de la mitad. Entonces lo han pasado al listado de vulnerable. El estado de vulnerable lo que dice es que ha tenido una reducción notable de su población y puede pasar a la siguiente lista, que es en peligro de extinción. Esta categorización en vulnerable se debe a las fragmentaciones de hábitats que ha tenido estos bosques donde él habita estos espacios. Ha habitado en zonas de conflictos armados entre los países, los cuales también merman su población, y la caza por deporte o por superstición, creyendo que hacer sopas de sus garras dan superpoderes a los hombres que la consuman. Cabe resaltar que el tiempo de vida del oso de anteojos o Tremartus ornatus es de 30 a 50 años de edad. Valoremos mucho el único oso que tenemos en Sudamérica y seamos conscientes de que esta especie, por medio de nuestro cuidado, podrá perdurar mucho más tiempo y salvarse de la extinción. Nos vemos en un próximo video, mis biocas. Espero les haya gustado. Si tienen algún comentario o duda, no olviden dejarlo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y darle like.